El mes de junio es un mes muy especial para todos los que amamos la música andina. ¿Por qué, señores? Porque muchísimos artistas celebran su cumpleaños. Y eso es el caso de nuestro querido flaquito maravilloso Elmer de la Cruz, que este sábado 10 va a tirar la casa por la ventana en un local espectacular. Esto será en el Palacio Recital, la zona VIP del folclore, señores. Así que ustedes no se pueden perder este gran evento. A continuación, le voy a presentar una nota que le hizo nuestro reportero en acción a Elmer de la Cruz, recién llegadito, nuevecito desde Estados Unidos. Hoy mi invitado especial aquí en Purito, Perú, es el flaquito maravilloso, nuestro gran amigo Elmer de la Cruz. Bienvenido, papá, a Purito, Perú, tu casa. Gracias, Eduardo, gracias. Yo siempre, por esa oportunidad que me das en Purito, Perú, muchísimas gracias. Papá lindo, se viene tu cumpleaños, oye. Sí. No te voy a preguntar cuántos años, porque son muchos años de éxitos, ¿no? Ah, bueno, sí, pero igual, no hay problema, ¿Sí? ¿no? Tú sabes que hay que avanzar con pasos firmes la ley de la vida. Cuando Así se da el paso firme no hay problema de cumplirlo, No, ¿no? Y más si todo lógico. como tu caso, que viene lleno de éxitos, pues. Así es, efectivamente. Contentos de estar, poder cumplir un año más de vida, gracias a Dios. Este es el sábado 10 de julio en el Recital de los Olivos. Antes de ahondar en el tema del cumpleaños, quiero que me cuentes, acabas de llegar recién bajadito del avión de una gira casi de 2-3 semanas por Estados Unidos. Sí, estuvimos por allá para el Día de la Madre. Hemos trabajado en 4 estados, en Maryland, en Nueva York, en Nueva Jersey y en Virginia. Y para que el cariño, la gente, nuestros compatriotas, por supuesto, incluidos los bolivianos y ecuatorianos. Hay la bastantes gente, amigos que nos apoyan, les gusta nuestra música, efectivamente, a los mexicanos también les gusta, les encanta el guayno. Órale, cuate. Dice, órale, mi cuate. Oye, a propósito, how are you? No, pues yo no, yo entiendo el inglés norteamericano. Ah, el mío es británico, mejor Sí, hablamos sí. español. Ven acá, para acá. Papá lindo, ¿qué tal la experiencia por allá? Te encontraste con muchos amigos, me imagino. Sí, grandes amigos que después de muchísimos años, de 30 años, 25 Wow. años, toda una vida que a veces no regresa, ¿no? Y es así. Hay músicos también que hemos trabajado, hemos compartido aquí con la caravana de Don Samuel de Provisar y están por allá y bien por ellos, ¿no? Pero vale el sacrificio. Sí, es un gran sacrificio, sobre todo de estar tan alejado de la familia y por tanto tiempo, ¿no? Claro, no es para menos, ¿no? Pero como te digo, todo sacrificio tiene su recompensa. Espero que pronto estén, mis amigos que están por allá, estén retornando al Perú para encontrarse. ¿No? Sí. Es cuestión de documentación, sí, Eduardo. Sí, porque, es un tema bien extenso y bien difícil, ¿no? Y ahora con la nueva... ¿Con el gringo loco? Sí, efectivamente, está más complicada la situación, pero ya han avanzado. Ya. Yo digo gringo loco, creo que nunca me va a dejar visa a Estados Unidos. Pucha, no. Si así comenzamos, no te va a dejar. No importa, yo estoy feliz acá, pero cualquier rato iré por allá, aunque sea la avenida de Estados Unidos. No, pero igual tú puedes llegar con tu visa de turista, no hay problema. Lógico, es normal. Sí. En cambio nosotros íbamos con visa de trabajo. Trabajo, sí, es más complicadito, sí, ¿no? sí, así es, ¿Te encontraste con algún paisano guaralino por allá? Muchísima Habrá sido gente. emocionante, pues, Sí. encontrarse con, no solamente con paisanos, sino con los músicos, ¿no? Músicos de viento que también son conocidos. El Perú, sabes que aquí nos conocemos de una u otra forma y allá igual ellos, a pesar de que es tan grande, están conectados los peruanos en distintos estados. Es que fuera de todo, es necesario estar conectados porque también hay una necesidad no solamente de temas de tierra, sino también de chamba, ¿no? De trabajo, de diálogo, de conversación, porque si no, pues imagínate. ¿Y cuándo regresas? El otro año posiblemente estemos regresando nosotros, porque esta vez, como te digo, nos invitaron para poder estar el Día de la Madre allá. Ya. Trabajamos viernes. Viernes trabajamos en Maryland, el sábado en Nueva York, el domingo en Nueva Jersey y después hemos vuelto a trabajar ya en Virginia el día viernes, el sábado hemos estado en Atlanta. Este sábado 10, papá lindo, ¿qué sorpresa nos tienes en el Palacio Recital? Mira, en primera, nosotros así muy poco, siempre hacemos nuestras presentaciones muy cortas, pero esta vez vamos a cantar 3 horas para el público, Wow, un tipo de concierto. todos éxitos, oye. Efectivamente, porque ya nos han pedido y entonces vamos a hacerlo esto por primera vez en el recital, tratamos de nuestro cumpleaños. Hay que decirle a todos los amigos de Purito Perú que este sábado 10 nuestro papá Elmer de la Cruz, 3 horas de concierto regalándonos todos esos éxitos que viene pues recorriendo en la voz de tantos artistas, ¿no? Bueno, sí, eso ya perdimos la cuenta, pero siempre para nuestra gente que va el día sábado 10, ahí vamos a cantar todas nuestras Por ejemplo, canciones. dame unos 5 temitas, boom, que vas a cantar ese día. Va a ver, comenzaremos pues con Lástima, Espera,
Dame Luna, Márchate, Tres Amores, Tu amor no vale nada, Quieres ver a mi barrio sufrir. Hay todas las canciones que... Nos vamos a poner el programa entero citando las canciones. Sí. ¿Y quiénes te efectivamente. acompañan ese día, el espectáculo? ¿Quiénes más estarán? Y eso, lo más importante, y con gente que conoce y sabe nuestra trayectoria, con gente que hemos compartido, que hemos crecido, Doris Ferrer. Lo máximo, la Llavinita de Oro. Lógico. Yo enamorado toda la vida de su casualidad, el divorcio, muchos tantos tantas éxitos que canciones tiene, de ¿no? la Llavinita de Oro. Sósimo Sacramento. Otra institución, ¿no? Claro, Nuestro jaranero no, mayor. Efectivamente. Después estaremos compartiendo con Dani Mendoza. Otro estilacho también que Claro. tiene su gente, su público. Sí. Pucha. Viajamos con él a Europa, La caravana, España, ¿no? lógico, No vas a salir del cuadro de la cámara. Y Javier Dolores también estará con nosotros. Carlos Moya es mi primo, un nuevo valor que también está Tiene lo recorriendo el suyo Perú. también entrando al mercado con sus temas, ¿no? Efectivamente, tienes lo suyo y es muy importante que pues haya tomado en serio su carrera, su ¿no? carrera y bien logrado, bien logrado. Ya tiene varios años y está muy bien. Yo me siento orgulloso porque es mi familia, es mi primo hermano. Papalino, lo mejor que nos puede pasar es que nuestra familia esté bien y ese es un premio que no se obtiene así nomás, ¿no? Claro, Eduardo, tú sabes que eso lo sientes, lo vives, le emociona. Hay mucha gente que de repente encuentra muchas trabas en mi campo, todo lo que sé, todo lo que aprendo, todas las experiencias, para compartir no solamente con mi primo, sino con cualquier que te lo pida, ¿no? que me lo pida, diga. con cualquier Perfecto. nuevo valor, ¿me entiendes? Perfecto. Así es, ¿no? Entonces ya lo sabes, amigos, el sábado 10 de junio todos tenemos una cita así, imperdible, con nuestro Elmer de la Cruz, que festeja la años, ¿no? ¿La Raná o decimos? No, igual, son 52 años bien 52 vividos, sí, añitos, claro, mira, nomás, son 52 años bien vividos que Oye, cumplimos el día. Es que lleno de éxitos y en el corazón de tu gente, ¿no? Sí, es gracias. algo tan especial que no se logra si no va. Gracias a Dios, ahí estamos, Eduardo.